Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es José Antonio Cobos, pertenezco al Departamento Técnico de NRF y hoy tengo el placer de tener la colaboración de Ángel Hunda, experto en diagnóstico y formación. Muchas gracias, un saludo a todos. Y bueno, a día de hoy queremos presentar una nueva gama de productos de NRF, como son los EGTS o sensores de temperatura de gases de escape. El cual, bueno, hemos traído aquí un par de muestras, Ángel, y... Genial, vamos a verlas, ¿no? ¿Qué te parece si abrimos una y la vemos? Perfecto. Sensor muy interesante y muy importante en las líneas de escape. Aquí tenemos, bueno, la caja, el nuevo formato de NRF, de lo que se dice el sensor de temperatura. Y vamos a abrirlo para, bueno, pues hablar un poquito de él con la ayuda de Ángel. Y bueno, sin más, vamos a presentaros el sensor. Este es el sensor. Cabe decir que tenemos dentro de NRF tenemos dos líneas de gama de producto, como son los sensores de gama turismo y gama industrial, como puede ser el que tenemos aquí a mi izquierda, que sería, por ejemplo, el del Mercedes Actros. Como podéis ver, el sensor, todos los sensores de la gama de NRF son calidad original. Y bueno, vienen con la identificación de NRF, con la referencia de serie, y incorpora la grasa también de calidad original, importante a la hora de su montaje y desmontaje. Fundamental para el montaje correcto, ¿no? Correcto. Dentro de los gases de escape, queríamos hoy hablar con Ángel y hacerle una serie de preguntas como: ¿cuántos números de sensores y por qué los lleva dentro de la línea de escape? Bien, pues vamos a comentarle a la audiencia, ¿no? En primer lugar, daros las gracias por invitarme a esta participación en este vídeo. Y bueno, yo os he preparado aquí un motor diésel, esto es un 3 cilindros del grupo BAG, con ya una línea de escape importante en cuanto a tema anticontaminación. Bien, el número de sensores de temperatura que va a montar un motor depende principalmente de la complejidad de su línea de escape, ¿vale? No todos los vehículos tienen el mismo número de sensores, eso es lo importante para saber. Y después también va a variar la posición donde van a ir montadas dependiendo del número de elementos anticontaminación que tengan. Esto, para que se entienda, aquí tenemos un catalizador, un filtro de partículas y una EGR de baja. Cuantas más cosas, si le sumamos por ejemplo un SCR para el sistema de AdBlue, pues tendremos además una sonda de temperatura o dos para la parte del sistema de AdBlue. Es decir, el número de sensores en la línea de escape no es fijo, no es determinado, ¿vale? Depende de la línea y tendremos que verlo o en el esquema eléctrico del vehículo identificar cuántos tiene. Y de la complejidad, entiendo, también de elementos que se hayan incorporado a la línea de escape. Correcto, porque antiguamente las líneas de escape de los diésel no llevaban sensores de temperatura. Luego, con el filtro de partículas empezó ahí toda esta tecnología. Entonces, como digo, cuanto más compleja la línea de escape, pues más sensores tendremos. Tened en cuenta que al final, cuantos más sensores, más controlada está la línea de escape, que es lo importante. Y por eso la importancia de las ondas de temperatura, porque recordar que esto, para la regeneración del filtro de partículas, se alcanzan temperaturas fácilmente de 700 grados. Y recordar que esto va en el hueco de motor, alrededor hay cableado eléctrico y tiene que estar todo muy controlado para que no supere un valor determinado. Y esa es la importancia de estos sensores, saber exactamente qué pasa en cada punto de la línea. Y también nos gustaría saber qué tipo de sensores se trabajan dentro de la gama de temperatura, ¿no? Bien, los sensores de temperatura los podemos encontrar de dos tipos, los tipos NTC y los tipos PTC. Los NTC son coeficiente de temperatura negativo y los PTC coeficiente de temperatura positivo. Básicamente, y para que nos entiendan, una sonda de temperatura es una resistencia variable. Y unos van a variar su resistencia hacia arriba según la temperatura suba y los otros lo harán hacia abajo según la temperatura suba. Es decir, a mayor temperatura, menor resistencia, un NTC, y a mayor temperatura, mayor resistencia, un PTC. ¿De acuerdo? Esos son los dos tipos que nos encontramos. Y es muy importante que la gente sepa que no todos los sensores de temperatura en un mismo motor son iguales, porque además de poder encontrarnos incluso en la misma línea de escape NTC y PTC,
mezclados, no van a tener la misma resistencia, no tienen por qué tener la misma resistencia. Así que es importante montar en la posición correspondiente el sensor que corresponde a esa posición según fabricante. Eso es una cuestión muy importante y de hecho, como bien has estado explicando, hay un código de colores para saber qué tipo de sensor estamos hablando, trabajando dentro de la línea de escape. Sí, de hecho Grupo Bach, por ejemplo, es muy común que cuando abrimos el hueco de motor nos encontremos en una zona donde van diferentes conectores intermedios de diferentes colores. Si me permite escoger este sensor de temperatura del Grupo Bach, este podría ir aquí perfectamente en rosca, tendríamos que ver si corresponde a este tipo de motor esta referencia, pero si os fijáis, yo lo enroscamos aquí con la correspondiente grasa parda apriete, etcétera, y lleva un conector marrón. Este conector identifica la posición de la sonda de temperatura en la línea de escape, ¿vale? Y el valor, entiendo. Y el valor, pero ahí el valor tendríamos que irnos a la referencia del sensor para ese motor, ¿vale? No quiere decir que, o por lo menos desconozco, que todos los conectores marrones tengan la misma resistencia, ¿vale? Pero sí es verdad que en el Grupo Bach es sencillo identificar la posición por los conectores. Obviamente esto tendríamos que referirnos a la información técnica del fabricante. Correcto, sí, para determinarlo, pero si os fijáis, aquí tengo una EGR de alta presión de un Audi y también viene con un color de conector. Eso no es así en todas las marcas, pero bueno, ayuda a la hora de identificarlo en el hueco motor, porque ya sabemos que al abrir un hueco de motor, pues muchas veces es difícil identificar componentes. Sí, es complejo por el número de componentes. Con tantos sensores y actuadores, y estamos hablando de las ondas de temperatura, pero en la línea de escape hay otros muchos sensores que intervienen en el control. Muy bien. Y otra pregunta, ¿cuáles son los fallos más comunes que nos podemos encontrar a la hora de valorar un problema dentro de lo que se dice la línea de escape a nivel sensor de temperatura? Pues bien, las ondas de temperatura, nosotros a través del call center, del soporte técnico a talleres, el principal problema que nos encontramos es que la sonda o está cortada, es decir, la resistencia se ha cortado, o no está cortada, no genera código, pero mide mal, ¿vale? Es decir, si esta sonda está defectuosa y la temperatura de la línea de escape está, por ejemplo, a 300, ella marca menos, marca 200, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que la unidad de mando, si estamos en una regeneración, ella va a intentar levantar la temperatura de la línea de escape, pero si la sonda mide mal, pues estaremos lejos del proceso de regeneración. Entonces, las ondas de temperatura son un fallo muy común en la línea de escape e influyen fundamentalmente en la regeneración, porque si la unidad no tiene controlado perfectamente la temperatura en los diferentes puntos, no podrá lanzar o tendrá que abortar la regeneración del filtro de partículas. Muy bien. Y bueno, ¿qué consejos de verificación nos podrías aportar? Para comprobarlas, ¿no? Correcto. Bueno, para comprobarlas sí me gustaría comentar a los oyentes, a los que nos están viendo, que lo principal es conocer su funcionamiento. Para comprobar cualquier sensor tenemos que conocer cómo funcionan. A partir de ahí necesitaremos saber cómo se comprueban. Una sonda de temperatura hay diferentes pruebas, ¿vale? Yo voy a comentar tres principalmente. Uno es verificar la resistencia de la sonda. Para eso tendríamos que tener el valor del fabricante, porque no nos sirve comparar con las otras sondas, no tienen por qué tener la misma resistencia. Puesto que tienen, como decías antes, muy bien, diferentes valores, correcto. Diferentes valores porque las temperaturas máxima y mínima de la línea de escape son diferentes dependiendo dónde la situemos. Entrada, salida, efectivamente, por ejemplo, del filtro de partículas. Eso es. Entonces, con un polímetro, como por ejemplo este, podemos ver que la sonda tiene una resistencia, por ejemplo, 1 kiloohmio. Sabemos que no está rota, porque no está en circuito abierto, ni está en cortocircuito, ¿de acuerdo? Pero no podemos saber si está 100% bien o no. Eso es un valor. Después, por otro lado, una sonda de temperatura necesita una alimentación. El conector que viene por parte de la unidad de mando, los dos cables, recordar que la sonda de temperatura tienen dos cables, ¿vale? En la línea de escape hay otros sensores con más cables, pero las sondas se identifican porque tienen dos cables y son finitas, delgaditas. Esos dos cables que vienen de la unidad de mando tienen que tener unos valores de tensión. Si no llegan a la sonda de temperatura esos valores de tensión, yo puedo cambiarla y poner una nueva, pero seguirá fallando, porque el fallo no es en la sonda. Correcto. Y después, el tercer
la tercera forma de comprobarlo sería con diagnosis, que es la más acertada, siempre y cuando hayamos verificado eléctricamente, claro. ¿Por qué? Porque deberíamos salir a carretera y hacer una prueba dinámica para saber que las temperaturas tienen un valor lógico. No es lo mismo en carretera la temperatura a la salida en el colector que después del catalizador, o que después del filtro de partículas, o a la entrada de la EGR si lleva un intercambiador. Es decir, los diferentes puntos en la línea de escape tienen unos valores que difieren unos de otros. Eso también tenemos que conocerlo, y por eso es importante que las personas que reparan el automóvil necesiten estar formados de las nuevas tecnologías. Correcto. Porque a la hora de ver parámetros en carretera tiene que saber qué sonda de temperatura está marcando bien y cuál mal, y si es verdad los valores que están midiendo. Esto es importante para no comprar una sonda, montarla y que sigamos teniendo el mismo problema. Decir, Ángel, que no es lo mismo una verificación en marcha, como estabas comentando, para que el motor coja temperatura. Correcto. Que a un motor frío. O sea, así es, porque los motores, aunque parezca que tú tocas el escape y está muy caliente, la temperatura del gas de escape puede estar en torno a los 100 grados a ralentí motor caliente, ¿de acuerdo? Pero realmente la línea de escape, cuando se pone caliente, es cuando vamos en carretera circulando a una carga mantenida. Incluso cuando está regenerando, la temperatura obviamente sube bastante. Entonces esos son los momentos en los cuales tenemos que ir con máquina a ver los parámetros reales. Muy bien. Así es. Pues poco más en la sesión de hoy. Hoy queríamos presentar la nueva gama de productos de sensores de temperatura de NRF, calidad original, y bueno, muchísimas gracias, Ángel. Gracias a vosotros por esta oportunidad. Como experto en formación y diagnosis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Un saludo a todos. Chao.